¿Alguna vez se ha sentido rodeado de gente pero al mismo tiempo completamente solo? ¿Ha tenido alguna vez esa sensación de estar físicamente presente pero ausente en todo lo que realmente importa? Como si el mundo entero estuviera bailando a un ritmo que usted simplemente no puede seguir. Hay un silencio que habita en el interior de quienes despiertan a ciertas verdades. Un silencio que no es de paz, sino de alejamiento. No por elección, sino por un tipo de dolor que no se comparte fácilmente. Este es el punto en el que muchos comienzan a desaparecer de la sociedad, no por debilidad ni por rendirse, sino por agotamiento. Agotamiento de fingir, de adaptarse, de sonreír cuando el alma grita. Agotamiento de doblegarse a las exigencias de un mundo que no sabe escuchar, que juzga antes de comprender, que exige antes de acoger. Si está aquí, tal vez conozca este lugar. Tal vez se encuentre en ese punto exacto en el que todo parece continuar para los demás, pero dentro de usted algo se ha detenido, algo ha cambiado, y ese cambio no es visible a los ojos de quienes aún están atrapados en la superficie. Cuando alguien despierta a la profundidad de la existencia, al dolor oculto bajo las máscaras, a la verdad detrás de las distracciones, el mundo que le rodea comienza a volverse extraño. Las sonrisas automáticas, los compromisos vacíos, las conversaciones superficiales, todo pierde sentido. Y lo que antes era rutina se convierte en una prisión. La mayoría de las personas no lo entienden. Creen que os estáis alejando por arrogancia o frialdad. Pero la verdad es que estáis tratando de salvaros. Está tratando de encontrar un lugar donde pueda respirar, donde pueda existir, sin ahogarse. Es en ese momento cuando muchos se vuelven hacia su interior, silenciosamente. Se alejan de las redes sociales, de las fiestas, de los encuentros sin alma, y a los ojos del mundo desaparecen. Pero dentro de ellos hay una tormenta, una búsqueda, un llanto silencioso por algo que tenga sentido, de verdad. Viktor Frankl decía que cuando ya no podemos cambiar una situación, nos vemos obligados a cambiarnos a nosotros mismos. Y ese cambio duele, porque significa renunciar al viejo yo, a las viejas relaciones, a los viejos sueños que ya no caben en la nueva conciencia. Significa decir adiós a todo lo que ya no resuena, aunque todavía esté presente. Significa aceptar que está cambiando, en un mundo que exige que permanezca igual. Y ese es uno de los dolores más solitarios que alguien puede sentir. Nadie aplaude ese tipo de valentía. Nadie celebra su decisión de ser honesto consigo mismo. Al contrario, le llamarán raro, difícil, exagerado, pero dentro de usted algo comienza a florecer. Una nueva percepción, una nueva libertad, un nuevo silencio. No el silencio del dolor, sino el de la madurez. Un silencio que no necesita demostrar nada, que no busca aprobación, que no implora compañía. Es un silencio que sabe, que comprende, que observa. Pero este proceso es largo y a menudo cruel, porque en el camino de la individuación, del descubrimiento del verdadero yo, perderá casi todo lo que no era real. Y esta pérdida, aunque necesaria, es devastadora. Perderá amigos que nunca fueron amigos, amores que no sabían amar, el trabajo que solo alimentaba su ansiedad, los hábitos que le adormecían, las metas que le alejaban del alma, y con cada pérdida vendrá el duelo, el vacío, la pregunta constante: ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Pero poco a poco la respuesta aparece, disfrazada de silencio, disfrazada de soledad, disfrazada de una nueva fuerza que nace donde antes había miedo, y usted entiende que no está desapareciendo, está renaciendo, y que ese renacimiento requiere espacio, requiere tiempo, requiere valor. Muchos no lo entienden, y está bien. Este camino no es para ser explicado, es para ser vivido, y usted lo está viviendo.
lo está sintiendo, se está convirtiendo. En un mundo donde todos corren para encajar, usted decidió detenerse, respirar, reflexionar. Eso es raro, eso es precioso, eso es real. Y si nadie le ha dicho nunca esto, se lo digo ahora. Yo le veo. Veo su lucha silenciosa, su valor invisible, su dolor oculto. Y le digo con toda sinceridad, no está solo. Hay otros como usted, otros que también desaparecieron para poder encontrarse a sí mismos, y cada uno de ellos lleva dentro de sí una luz que el mundo aún no ha sabido reconocer. Pero esa luz existe, late, llama y transforma. No renuncie a usted mismo, no se apague para complacer a los demás. No vuelva a lo viejo solo porque lo nuevo da miedo. Sigue adelante, aunque sea despacio, aunque esté cansado, aunque llore, porque cada paso que das hacia tu verdad es un paso que cura, un paso que libera, un paso que ilumina. Viktor Frankl sobrevivió al horror porque encontró sentido, incluso en el dolor. Y tú también puedes. No tienes que entenderlo todo ahora, ni estar bien todo el tiempo, solo tiene que ser honesto consigo mismo, un día a la vez, un momento a la vez, porque lo que está haciendo ahora, este viaje silencioso, es lo más valiente que hay. Y aunque nadie lo vea, aunque nadie lo entienda, eso ya lo está transformando profundamente, para siempre. ¿Se ha dado cuenta de cómo después de despertar a ciertas verdades, el mundo nunca vuelve a ser el mismo? Parece que algo dentro de nosotros se rompe, no por debilidad, sino por lucidez. Y después de que esa lucidez nos atraviesa, nada de lo que antes tenía sentido para nosotros puede retenernos. Ni las promesas de éxito, ni los elogios de las multitudes, ni los logros que antes nos llenaban de orgullo. El mundo sigue girando con la misma prisa, pero por dentro algo se ralentiza. Y en ese espacio de desaceleración comenzamos a ver lo que nadie quiere mirar, ver el vacío en los ojos de las personas exitosas, ver la angustia en las sonrisas ensayadas, ver la desesperación de quienes intentan parecer fuertes todo el tiempo, ver la máscara que se les ha dado y que ahora ya no encaja en su rostro. Cuando esta visión se instala, comienza un proceso silencioso y profundo de distanciamiento. No porque quieran alejarse, sino porque ya no pueden fingir más, fingir interés en conversaciones superficiales, fingir entusiasmo por proyectos que no nos representan, fingir pertenencia en lugares donde nunca fuimos realmente acogidos. La verdad es que cuanto más despertamos, más nos convertimos en extranjeros dentro de nuestra propia vida. Y ser extranjero en la propia existencia es una de las sensaciones más dolorosas que un ser humano puede experimentar. Es como vivir en el exilio, sin haber salido nunca del lugar. Es como mirar los rostros que siempre han estado a su lado y darse cuenta de que nunca le han visto de verdad. En ese momento, muchos se rinden, se esconden, se retraen, vuelven a ponerse la máscara por miedo a lo que pueden perder. Pero algunos eligen continuar, eligen no traicionarse a sí mismos, eligen la honestidad, aunque les cueste todo. Y esa elección, aunque parezca una locura a los ojos del mundo, es la única forma de salvar lo que aún hay vivo dentro de uno mismo. Viktor Frankl nos enseñó que el hombre no es destruido por las circunstancias, sino por la falta de sentido. Y cuando nos falta el sentido, todo enferma. El cuerpo enferma, las relaciones enferman, el espíritu se debilita. El despertar, por lo tanto, es un grito desesperado por encontrar sentido, no por respuestas fáciles, ni por fórmulas mágicas, sino por una razón real para seguir respirando. Algo que justifique el dolor, que ilumine el caos, que sostenga el alma. Ahí es donde comienza el verdadero viaje. Un viaje solitario, sí, pero profundamente transformador. Un viaje que les obliga a mirar hacia adentro con una sinceridad brutal,
a reconocer sus heridas, sus miedos, sus contradicciones, a dejar de culpar al mundo y empezar a preguntarse qué están haciendo realmente con su propia existencia. No es fácil. Duele, desestructura, desmonta, pero también libera, porque en ese proceso de deconstrucción comenzamos a reencontrar partes de ustedes que estaban enterradas, la voz de la intuición, el placer de las pequeñas cosas, la ligereza de no tener que demostrar nada, el silencio que no ahoga, sino que abraza. Y poco a poco nos damos cuenta de que lo que buscábamos afuera siempre estuvo adentro. La paz que creían que vendría con el éxito, el amor que proyectaban en los demás, el valor que intentaban conquistar con el reconocimiento. Todo esto, poco a poco, se revela como un reflejo de una verdad interna que siempre intentó alcanzarlos, pero que ustedes, demasiado ocupados con las exigencias del mundo, aprendieron a ignorar. Cuando dejamos de correr y nos permitimos sentir, esa verdad comienza a susurrar, al principio con timidez, luego con más firmeza, hasta convertirse en un grito que ya no puede ser silenciado. Y es en ese grito donde reside la transformación, la fuerza para decir no a lo que nos enferma, el valor para renunciar a lo que ya no nos sirve, la fe para continuar, incluso sin garantías. Muchos le juzgarán, dirán que está perdiendo oportunidades, que está desperdiciando su vida, que se está volviendo loco, pero solo usted sabe lo que es vivir preso dentro de sí mismo. Solo usted conoce el peso de traicionar a su propia alma, y solo usted podrá cosechar los frutos de vivir con verdad. Viktor Frankl sobrevivió a los horrores de los campos de concentración no porque tuviera respuestas, sino porque encontró sentido incluso en lo absurdo, y eso lo hizo invencible por dentro. Del mismo modo, usted también puede encontrar ese punto de invencibilidad. No en la negación del dolor, sino en la profunda aceptación de que forma parte del viaje. No en el control de las circunstancias, sino en la libertad interior de elegir su postura ante ellas. No en la búsqueda de aprobación, sino en la confianza de que su existencia tiene valor aunque nadie la valide. Esta conciencia lo cambia todo, porque cuando comprende que su vida es única, que su dolor es legítimo, que su camino es sagrado, dejas de mendigar migajas emocionales, dejas de moldearte para encajar donde no se te ve, dejas de odiarte por sentir demasiado y empiezas por fin a acogerte, a escucharte, a respetarte, a reconstruirte. Cada paso de este viaje es una pequeña victoria. Cada lágrima que cae con sinceridad es un alivio. Cada silencio respetado es un rescate. Y cada vez que elige ser fiel a sí mismo, aunque el mundo no lo entienda, se acerca más a su esencia. Eso es libertad. Eso es espiritualidad vivida. Eso es psicología encarnada. Eso es desarrollo personal que nace del dolor y florece en la verdad. No hay mapa para este camino. No hay fórmula. Hay presencia, hay valentía, hay entrega. Y hay una certeza que hay que cultivar cada día. Usted merece vivir una vida que tenga sentido para usted, no para los demás, para usted, aunque nadie lo entienda, aunque lleve tiempo, aunque todavía duela, porque en el fondo lo único que realmente importa es esto: vivir con verdad, vivir con presencia, vivir con alma. Algunas personas despiertan al sentido de la vida en medio del silencio más profundo, otras en medio de un colapso. Y hay quienes necesitan perderlo todo para finalmente encontrarse a sí mismos. No hay una fórmula, pero hay un punto en común en casi todos los que se reencuentran después de haberse perdido durante mucho tiempo: el dolor. El dolor que nadie ve. El dolor que no sangra pero que quema por dentro. El dolor de estar rodeado de gente y, aún así, sentirse invisible. El dolor de no ser comprendido ni siquiera por las personas más cercanas.
el dolor de verse viviendo una vida que no parece ser la suya. Y en ese abismo, en ese lugar donde todo parece oscuro, donde ninguna promesa tiene sentido, es precisamente donde nace la posibilidad de una verdadera reconstrucción. Es donde nos despojamos de la imagen, del personaje, de las mentiras que nos contamos a nosotros mismos todos los días. Es en ese lugar donde algo grita dentro de ustedes diciendo, basta, basta de esconderse, basta de huir. Basta de seguir anestesiado tratando de encajar en una existencia que solo duele. Y cuando escuchamos ese grito, aunque sea en voz baja, aunque sea temblando, comenzamos a comprender que hay algo más grande esperándonos al otro lado del dolor. Pero atravesar ese camino requiere valor. Valor para mirar de frente lo que hemos evitado toda la vida. Valentía para admitir que llevamos mucho tiempo traicionando a quienes realmente somos. Valentía para aceptar que las respuestas no vendrán listas y que la vida, con toda su intensidad, no debe entenderse, sino vivirse con profundidad. Viktor Frankl decía que el ser humano es capaz de afrontar cualquier cosa, siempre que tenga un porqué. Y ese porqué no está en los libros, en las redes sociales, en los cursos, en las frases efectistas. Está en su vacío. Sí, en su vacío, porque es ahí donde nos damos cuenta de lo mucho que necesitamos reencontrar algo que sea solo suyo, algo que no dependa de la mirada del otro, algo que justifique cada cicatriz, cada caída, cada lágrima contenida. Y ese algo se llama sentido. Un sentido que no se impone ni se hereda, sino que se construye, se elige, se reinventa con cada nuevo paso. Pero muchos se rinden antes de empezar, porque están cansados, porque ya lo han intentado todo, porque sienten que ya no tienen fuerzas. Y yo lo entiendo. Porque estar cansado de sufrir es uno de los dolores más legítimos que alguien puede sentir. Pero tal vez lo que lo ha agotado no ha sido la búsqueda de sentido, sino la insistencia en vivir una vida que nunca fue suya. Tal vez el peso que lleva no sea de su esencia, sino de las máscaras que ha tenido que usar para sobrevivir. Quizás el agotamiento provenga precisamente de la lucha por parecer fuerte, mientras por dentro todo se derrumba. Y si ese es el caso, sepa que lo que siente no es debilidad, es lucidez. Es su cuerpo y su alma diciendo que ya no pueden más, que ha llegado el momento de cambiar, que ha llegado el momento de elegir, y ese es el punto de inflexión, el momento en el que, a pesar del miedo, decide no abandonarse, en el que sin saber cómo, decide continuar, en el que sin tener todas las respuestas, decide confiar en que hay algo dentro de usted que aún late, que aún sueña, que aún espera ser escuchado. Porque lo hay, siempre lo hay. Por muy enterrado que esté, por muy herido que esté, hay un lugar dentro de usted donde la vida aún insiste en florecer. Y es en ese lugar donde reside la curación, la reconexión, el nuevo comienzo. No un nuevo comienzo como los que se ven en las películas, con grandes giros y finales felices, sino un nuevo comienzo sutil, discreto, silencioso, como la primera respiración después de llorar, como la primera esperanza después del caos, como la primera paz después de tanto ruido. Este nuevo comienzo no depende de nadie más que de usted. No necesita aprobación, no necesita permiso, solo necesita verdad. Su verdad, esa que tal vez haya ocultado durante años, esa que tal vez haya sido sofocada por las expectativas de los demás, esa que tal vez haya sido olvidada en algún rincón de la infancia, pero que todavía está ahí, viva, esperando, suplicando ser rescatada. Y cuando rescatas esa verdad, algo cambia. La forma en que ves el mundo, la forma en que te tratas a ti mismo, la forma en que eliges, dejas de aceptar lo mínimo, dejas de conformarte con migajas,
Dejas de seguir guiones que no han sido escritos por ti y empiezas por fin a vivir con presencia, con conciencia, con integridad. Empiezas a ser íntegro, y ser íntegro no significa ser perfecto, significa ser honesto, con tu dolor, con tu historia, con tu tiempo. Viktor Frankl sobrevivió a lo impensable porque comprendió que incluso ante el sufrimiento más cruel, el ser humano aún puede elegir cómo responder. Y esa elección es lo que nos hace libres, incluso en medio del caos, incluso cuando todo parece derrumbarse. Esa elección es lo que nos conecta con lo más humano que hay en nosotros. Y tal vez ese sea el mayor milagro de la existencia, la capacidad de encontrar sentido incluso en la oscuridad, de construir luz con los propios escombros, de convertir el dolor en un puente hacia algo más grande. Y si ha llegado hasta aquí, es porque algo en usted ya lo sabe, ya lo siente, ya lo desea. Entonces no se ignore más, no se abandone más, no dude más de la fuerza que tiene, porque está ahí, esperándole. Y ahora es su turno de levantarse, de reconstruirse, de amarse más profundamente, su turno de vivir una vida que le honre, que le represente, que le libere. Este viaje es suyo y comienza ahora.